sé que soy media pelada. Hola argentinos, hola argentinas, estamos aquí en Sin Nombre, el streaming de los emprendedores. Este lugar donde trabajamos para que todos los emprendedores de la Argentina, sin importar el rincón del país en el que se encuentren, puedan encontrar herramientas, líderes, ejemplos y testimonios de personas que han recorrido y recorren su camino enfrentando todas las vicisitudes y todos los desafíos que tiene el mundo empresarial. Hoy tenemos un invitado muy especial, miembro fundador de la Unión de Emprendedores. Lo conocía ya de cachorro y la verdad que su empresa está cumpliendo 15 años en estos días. Me acuerdo cuando lo conocí a nuestro invitado de hoy. Era un chico con un montón de sueños, con un montón de expectativas y más allá de que es uno de mis amigos personales, a quien quiero y confío mucho, pude ver todo el camino, pero no solo todo el camino, porque a veces el camino tiene avances y retrocesos. He podido ver cómo todas sus ideas, todas sus expectativas las fue concretando una a una, desde lo familiar, lo personal, lo profesional, lo económico, y para uno que mira con alegría a otro colega emprendedor ir avanzando y desarrollándose, es un placer. Yo siempre digo lo mismo, conocí 3 tipos que golpearon la puerta de muchos inversores en la Argentina y recibieron portazos y no en la cara. Uno de ellos es Germán Echeverría, tiene la editorial Autores Argentina, que es la que financia y escribió este libro, ha construido un éxito a nivel Latinoamérica. El otro es Joaquín Trelieira, tiene una hermosísima agencia con un tremendo edificio en Palermo de marketing, trabaja en México y en otros países. Y otro es Pepe, para los amigos, Pedro Martínez Sebasco. Los escuché a los 3, cómo les cerraban la puerta, los rechazaban, y los 3 tipos con perseverancia construyeron tremendas organizaciones. La empresa de mi amigo se llama Bukiala. Fue una empresa que nació, y aquí vamos a aprender un poco, él va a contar cómo nació y en qué se transformó. Bienvenido, Pepín querido, una alegría enorme que estés acá compartiendo este espacio. Gracias a los 3 por el espacio. Me siento un poco tu abuelo. El padre protector. Tu abuelo que... Por eso se pone gorro, para escultar las canas. Tu abuelo que mira con satisfacción el triunfo de su nieto, de alguna manera. Yo cuando te veo cada paso siento como si fuera mío. Yo siento tu avance como yo vine a hacer esto, ¿no? Hoy me acompañan nuevamente, no abandonan los co-conductores. Acá, Maga firme, Toma Sony, Mamá como Construye. rulo de estatua. Y Huberto Burlón de Rubré, nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Pepe. 15 años de Bukiala. 15 años, exactamente. Así comenzamos tímidamente allá por 2010 con Juan Ignacio Claverí, que sigue siendo hoy parte cofundador y director de tecnología de Bukiala, y con Mariano Cifre, que era nuestro también desarrollador en ese momento. Hacíamos todo lo que uno hace cuando emprende, desde barrera hasta prender la luz y apagarla. Y sí, allá 2010, octubre de 2010, estábamos ahí como ya en los primeros pasos más formales, así que empezando. Y bueno, y acá 15 años después, emprendiendo en Argentina, la montaña rusa que eso es, así que contentos. Es muy importante para ustedes, amigos, colegas, como todos los que estamos en esta mesa, que muchas veces tiramos por la borda porque las cosas no nos salen, que escuchen en este momento, porque le voy a hacer la primera pregunta a Pepe de ¿qué empezó siendo Bukiala y qué es actualmente Bukiala? Muy buena pregunta, Rodo. Bueno, Bukiala empezó siendo una plataforma para gestionar reservas de restaurantes. En ese momento nosotros veníamos de trabajar con Juan en distintas empresas de tecnología, en banca, en telecomunicaciones. Habíamos trabajado en una empresa también de software para gastronomía y veíamos en un negocio, digamos, transaccional, digamos, que la gastronomía online solo tenía el negocio como de publicitario. Estaban las guías de restaurantes en ese momento, Guía Oli era la más famosa.
y se alimentaban solo de un negocio de publicidad. Y nosotros veíamos la oportunidad de, bueno, de empezar a armar una tecnología para que la gente pudiera reservar para ir a comer y, bueno, y agregarle servicios y poder capitalizar ese flujo de gente que entraba en los sitios, que era mucha gente, mucha gente, sobre todo en las grandes ciudades de Argentina. Bueno, transformarlo en reservas y en información también para los restaurantes. Ahí te Dale. quiero hacer como conozco la historia, vamos a hacerla nutrida. Dale. Ahí era medio un perno la cosa, no salía la foto. Tú fuiste a un montón de inversores y advisors a quienes conozco, y muchos te dieron pseudo cachetazos. Y el emprendedor argentino transformó la compañía en ¿qué soy Bukiala, Pepe? Hoy es una plataforma para gestión de pacientes de salud. Trabajamos en 7 países, más allá de Argentina, en una reconversión que fue dada en fin de 2013 de la empresa, también por una visión más largo plazo de sostener un negocio que en ese momento funcionaba muy bien, el gastronómico, digamos. Llegamos a tener casi 1000 restaurantes dentro de la herramienta pagando todos los meses a 1000 clientes. Pero no era un negocio que escalaba. No escalaba fuera de Argentina y era un negocio muy sensible a los vaivenes de la economía porque, bueno, la gastronomía es uno de los rubros, digamos, que sufre cuando se contrae la economía. La gente deja de gastar y deja de salir a comer. Entonces nosotros estábamos muy sujetos a eso. Y bueno, y muy atomizado también ese negocio. Eran 1000 personas, 1000 clientes a lo que había que cobrarle. Era como, bueno, algo que era muy complejo. Éramos muy poquitos, aparte, no, 4 en ese momento nada más en la empresa, era una microempresa. Y bueno, buscando oportunidades de reutilizar la tecnología que habíamos desarrollado, que para nosotros era muy buena y sigue siendo. Como nos destacamos mucho los emprendedores tecnológicos en Argentina por producto, por un muy buen producto, encontramos en el segmento de salud esa oportunidad. En ese momento estaba, y hoy sigue estando, digamos, muy retrasado, digamos, técnicamente en muchos de los aspectos. Y bueno, empezamos a adaptar, digamos, ese motor que habíamos hecho para salud y tuvimos suerte de conseguir un primer cliente que nos empujó el producto, nos empujó la empresa y eso. Bueno, Vamos de a poco. vamos de a poco. Obviamente, ese primer cliente que empujó la empresa, que te dio la oportunidad y que reconoció todo el talento de lo que ustedes venían haciendo, seguramente fue acá en Argentina, que te abrió las puertas y dijo, ingeniero argentino, equipo argentino, Confiamos en el producto en la argentino, industria claro. nacional y vamos a darle la industria tecnológica nacional y vamos a darle la oportunidad. Fue así, Pepe. No fue tan así. O sea, no es que no golpeamos puertas en Argentina, golpeamos muchas puertas, mucho tiempo en Argentina. Me consta. Pero nuestro primer gran cliente fue en Colombia, que es uno de nuestros mercados hoy principales, digamos, de trabajo, que es una obra social y prepaga, digamos, de allá muy grande. Y bueno, nos hicimos patria, digamos, en otro país, y por varios años, digamos, no logramos conseguir nuestro primer cliente en Argentina. Después, bueno, también el devenir de la pandemia, digamos, hizo que muchas empresas tuvieran que incorporar sí o sí tecnología para poder seguir dando servicio. Pudimos aportar también al sistema de salud público, digamos, acá en la Ciudad de Buenos Aires y otros casos, digamos, interesantes en los que pudimos trabajar, pero hicimos patria afuera, digamos, Bueno. llevando nuestro producto. Como nadie es profeta en su tierra, digamos, Pepe se fue con su equipo y su socio y su empresa y de repente pasaron de ser una empresa a la que tenía muchas observaciones, comentarios y opiniones de expertos en Argentina, pero que los negocios no salían. Agarramos la valijita, nos fuimos a Colombia y de repente terminaron gestionando gran parte de la salud colombiana, o de por lo menos Bogotá, es lo que yo sé. Uh-huh. De cada persona que va a pedir un turno, desde el urólogo hasta, no sé, el oculista, pasa por la plataforma de Bukiala y arma su historia clínica de atención y demás. Eso entiendo. Sí, hoy más de 6,5 millones de pacientes digamos, utilizan nuestros servicios para poder acceder al sistema de salud. Digamos, tenemos varios clientes de obras sociales y prepagas, clínicas en Colombia, bueno, en Argentina, en Perú, en República Dominicana, en México. Estamos implementando nuestro primer cliente en Estados Unidos también,
que es otro Esa no lo mercado sabía. gigante. Muy bien, felicitaciones, qué grandes. Y veníamos preparándonos así un par de años ya para eso. Hay que cumplir con varias certificaciones y demás de seguridad para poder acceder a ese mercado. Y tenemos también un cliente muy grande en España, en Barcelona. Y bueno, sí, el volumen de pacientes en Colombia particularmente es muy grande. Acá tuvimos durante la pandemia también un volumen muy grande de atención de pacientes, porque hicimos la gestión de la campaña de vacunación de COVID para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Epa. con lo que eso llevó, digamos. Mis queridos emprendedores, vamos a hacer un stop porque él cuenta la historia y yo tengo que desmenuzarla. Ese es mi trabajo y me paga acá el guiso y mamá construye para que lo hagan bien, los 20 pesos por día. El látigo. Fíjense el caso. Al chabón en Argentina le echaban flea de todos lados, pues yo me consta, tengo los nombres también, no podíamos decirlo porque por él. Agarró la valijita, se fue a Colombia, caso de éxito. Pa. Pero ahí se podía haber quedado porque yo lo vi progresar en Colombia lo que y, no, pasa es que cuando las y no le iba nada mal, pero pará. Cuando las papas queman en Argentina, ahí salimos a acordarnos de ese que vino un día Del con una boludo gran idea. ese de y qué sé yo, barba, ese al que- final que- Ese que anda siempre en bermudas, con dos zapatillas de colores distintos. En bicicleta. Lo cambió en la vida de Pepe es que ya no usa la bicicleta de antes. Ahora tiene una eléctrica. yo confieso, ¿Eléctrica, sabes? No, tampoco. de carbono, de carbono. De carbono. Un día. Pensé que había evolucionado eléctrica ya. yo confieso que cuando lo vi entrar, dije, pero yo este señor lo conozco. Lo tenía chiquito, allá por los premios Sadoski del 2011. Claro. Cuando yo me dedicaba a tecnología y hacía otras cosas. ¿Tuviste sí, nominado en en la C. Sadoski? Sí, estuvimos nominados a Sadoski. ¿En serio, boludo? Sí. Sí. Nuestras primeras fotos. Sí, Primeras aparte fotos. en la CESI, en la cámara. Bueno, yo mucho. con mucha satisfacción, y sé que con mucha satisfacción veía a los políticos que anunciaban todos los grandes logros que hacía el Boti en la vacunación. Y yo tenía el orgullo de que mi amigo era el Boti que hacía todos los grandes logros en la vacunación. Y yo sabía que no era el Boti, era la empresa Buqueala. Entonces, con el Boti ensamblado, no sé, bueno, eso yo no lo sé. Pero para mí era una satisfacción, conociendo la historia de él como la conozco, ver que ese emprendedor que no le salía muy bien la foto, había logrado en un país un reconocimiento, volvía a la Argentina en una etapa dificilísima para todos los argentinos. Yo recuerdo, y él es testigo, seguramente más que yo, de la desesperación que teníamos los argentinos por conseguir un turno para vacunarnos, ¿no? La primera vacuna esa que vino. Cuando conseguías el turno era como ya estabas un poquito más lejos de la muerte casi, ¿no? Digo, por ahí era la sensación. Conste que nunca te llamé para pedirte un turno, nunca. No, Eh, llamaba a mucha gente, digamos, pero... no pero fui yo. No, pero nosotros no inferíamos ello. Claro. De hecho, yo vivo en Capital, en Ciudad de Buenos Aires, y me terminé vacunando. Yo me había recluido a la provincia de Entre Ríos cuando pude moverme. Yo soy diabético, entonces estaba como en los de riesgo, no me dejaban ni asomar la nariz fuera de mi casa. Y cuando pudimos movernos por un permiso que pudimos sacar por la empresa, me recluí en Entre Ríos. Y me terminé vacunando ahí porque me salió el turno primero de cuando me tocó anotarme legalmente, digamos, en la campaña de acá. Y me terminé vacunando primero ahí. Así que sí, fue muy complicado. Por suerte... Acá te quiero hacer Sí. una pregunta. ¿Qué Pregunta. qué se siente después de haber hecho, yo lo siento, te pregunto porque vos sabés que mi participación en la ley de trasplante. Ujú. ¿Qué se siente cuando la sociedad disfruta algo, pero no sabe que fuiste vos el que de alguna manera contribuiste para que eso pasara? Yo creo que en ese momento nosotros estábamos muy a tope, digamos, de capacidad dentro de la empresa. De repente todo se despertaba. Las teleconsultas eran necesarias, los pagos online eran necesarios, la registración de pacientes online era necesaria. De repente todos querían todo lo que vos tenías y había que ponerse a implementar todo en todos los clientes. Entonces la empresa estaba full, laburando a tope, como decía. Y empezó la campaña de vacunación en la ciudad. Me llamó la directora, digamos, del departamento de informática, tecnología informática en el Ministerio de Salud. Me dice, lo que tenemos no nos sirve para llevar adelante esto. Necesitamos una herramienta. ¿La tuya sigue estando viva? Sí, claro. Bueno, ¿lo podemos hacer? Sí.
Y en 30 días estábamos trabajando con 2 organismos de la ciudad y gestionando ya la primer lote, digamos, de pacientes que fueron los mayores de 85 años. Y nosotros sabíamos que hacíamos lo que teníamos que hacer. Estábamos laburando, yo haciendo roles dentro de la empresa que yo ya había dejado, digamos, para ese proyecto. Juan Ignacio también mi socio, Jimena Vidal, que es hoy la gerente de producto, haciendo lo mismo. Laburábamos 14 horas por día, de 7:30 de la mañana, a las 10 te enterabas los cambios que había que hacer, cuando salían porque estábamos con el noticiero de fondo prendido, porque nadie decía nada. De repente mañana empezaba a abrir otro cupo, de repente mañana venían los policías, los barrios vulnerables, los enfermeros, la gente que se vacunaba de afuera, la combinación de dosis. Era un descontrol. Era un descontrol que duró casi 2 años enteros, hasta que se estabilizó, digamos, la vacunación. Y fueron más de 8,5 millones de pacientes que se procesaron, digamos, turnos entre múltiples dosis y demás. Y yo cuando me fui a dar la tercera dosis, que ya completé mi esquema en Entre Ríos, y después cuando ya empezaron los refuerzos, fui a la rural, me acuerdo. Y que este era un centro de vacunación. Anoté, fui, me autosaqué el turno, digamos, donde me correspondía, y fui a la rural, que era el que me quedaba más cerca. Y cuando entré y vi 150 puestos, todos usando la herramienta, es como te vuelve la satisfacción. Ahí te cayó la ficha de lo que habías hecho. Sí, digamos. o sea, tenemos clientes que son grandes, vas por ahí a un call center y hay, no sé, 300 personas usando la herramienta, pero es un privado, digamos, que te paga y demás, ¿no? En este caso era una instancia pública. En un momento, como decía, veníamos todos de estar un año en las grandes ciudades encerrados, sin poder, o sea, padeciendo un montón de cosas, por el bien común. Y bueno, esto era parte de eso, de aportar al bien común. Así que se vivía con satisfacción. ¿Y cuando terminó, qué pasó? Cuando terminó, bueno, particularmente la Ciudad de Buenos Aires decidió volver a usar su sistema anterior, porque para lo que tenían, el ritmo que tenían de vacunación y demás, en ese momento les funcionaba, o podríamos decir que más o menos les funciona. Y bueno, terminamos nuestra contratación, digamos. No fue nada fuera más loco que eso, digamos. Pepe van a aprender a leer sus sonrisas. Lean sus sonrisas. Dice mucho Pepe con sus sonrisas. Pero ¿qué pasó en vos cuando de repente esa vorágine explosiva que yo te frecuento y sé que la vivías, que no te veíamos, escribía de vez en cuando en el WhatsApp y todo eso, de repente volvió a la calma? Bueno, era cómo capitalizábamos toda esa experiencia vivida, digamos, en esos 2 años enteros de trabajo compartido, porque también había mucha gente muy capaz del lado de gobierno, del lado del Ministerio de Salud, en algo que sirviera para el producto a futuro, digamos, que no quedara solo encajonado ahí en lo que fue la gestión de una pandemia. Y el desafío fue ese, o sea, reutilizar un poco lo construido, basado en la experiencia, para que otros particulares o públicos, digamos, privados o públicos, puedan aprovechar de la herramienta para gestionar bueno, poblaciones de pacientes, gestionar campañas de prevención, gestionar campañas de vacunación y demás, cuando bueno, hay mucha necesidad de tecnología para sobre todo escalar, digamos, procesos. Y ese fue el principal desafío, o sea, cómo metíamos todo ese gran engendro que habíamos armado dentro de nuestro producto, nuestra plataforma, y cómo podíamos, bueno, vender nuestra experiencia. Finalmente uno vende un producto, pero también vende implementaciones, vende haber pasado por ciertos procesos, ciertos problemas, ciertas soluciones, o ciertas visiones que le aportás a un cliente que por ahí todavía no avanzó o no llegó a ese estadio. Y le acortás el camino y bueno, finalmente por eso te terminan pagando, ¿no? Y que nosotros somos una empresa muy de nicho, en una partecita del sistema de salud, y nos integramos con muchos otros, entonces aportamos bastante valor en eso. Así que eso fue un poco el desafío principal. Volver a la calma, a un ritmo más normal de trabajo, que es necesario también porque la salud mental, digamos, era un problema en ese entonces. Había mucha gente con síndrome de burnout, digamos, o sea, quemados, como decimos en la jerga, dentro del sistema de salud, dentro de los actores que trabajamos en el sistema de salud. Y bueno, volver a la calma era también un desafío personal, digamos, ¿no? ¿Cuánta gente labura hoy en Bukela, Pepe? Hoy somos 37 personas. En Argentina. En Argentina y Colombia.
Argentina y Colombia. Sí. ¿Seguís teniendo ese modelo que tenías en varias provincias, gente laburando? ¿No? Sí, le llamamos Buqueala Federal. O sea, empezó en pandemia con contrataciones Remotas. remotas, digamos, que necesitábamos crecer el equipo. Entró gente de General Pico de La Pampa, de San Juan, de Chaco, de Entre Ríos. Y después el equipo se extendió, bueno, a Colombia, digamos, también. Y ahora crecimos bastante allá. Eh, y una vez que ya estábamos como acomodados en la dinámica remoto, ya podés acceder a talento que hay en local En todos en todos lados y es muy bueno. Y bueno, se van armando pequeños polos, el amigo de él, compañero de facultad. Y si la empresa, bueno, es una empresa piola, linda para trabajar, con buenos valores, como creemos que estamos construyendo, digamos, día a día Bukiala, bueno, a la gente le gusta trabajar con vos y se suma. Así que eso es un poco la dinámica que tenemos hoy de contrataciones y bueno, y también nos gusta el aporte federal, digamos, que le da y ahora hay también internacional en equipos más Bien. multicultural. Preguntas personales. De ser ese pibito con esa bicicleta hecha mierda, despintada que tenías, que venía a tomar mate a mi casa y nos quejábamos y hacíamos catarsis juntos, a triunfar como ha sucedido en tu vida, que has logrado éxito económico, profesional, trascendencia internacional, todo lo que puede aspirar un emprendedor. Tenés una hermosa familia, no tenías hijos en ese momento, ahora los tenés una esposa maravillosa, has concretado, viajás por el mundo, sos un tipo consultado, veo otros referentes de la industria que te interrelacionás. ¿Qué pasó en tu cabeza de esas charlas de puteadas que teníamos a esto que vivís hoy? Un montón de cosas. Ahora justo con los 15 años estábamos recordando, buscando fotos. Anto, la gerente de comunicaciones, me decía, bueno, busquemos fotos viejas y miramos, viste, un poco recordando las distintas oficinas que te duraban 6 meses porque te prestaban dos escritorios, volvíamos, hasta que te pudiste establecer o los esfuerzos de tratar de buscar alguna NR, algún aporte, algún algo que te permitiera, ¿viste? Respirar un poco, sobrevivir 6 meses un ratito más. Un poquito de oxígeno. Un poquito de Sí. oxígeno. Bueno, y los primeros empleados, ¿viste? Los primeros contrataciones. No sé, bueno, recordaba un poco todo eso. Obviamente con mucha alegría, porque todo es un proceso, sobre todo si recordás las fotos lindas, es un proceso de construcción y te parás desde el diario del lunes muy, muy lindo. También siempre recordamos las piedras que fuimos sorteando en el camino, como en ciertos momentos, digamos, la industria que está alrededor del emprendimiento tecnológico te acompañaba y en otros momentos te pisoteaba, te hacía sentir como que no podías pertenecer a cierto ámbito, cómo te, te basureaban, digamos, te trataban mal, te destrataban, digamos, y te hacían esto, te hacían no ayudarte a progresar, como si te encontrás con personas como Rodo en el andar, digamos, te encontrás con otro tipo de personas que o se quieren abusar de un emprendedor o se quieren aprovechar, digamos, de una idea buena, de un modelo ya empezado, y bueno, es recordar un poco todo para sostener ese balance, ¿no? No decir, bueno, tengo el ego ahí arriba porque soy el mejor, porque llegué, porque lo logré. Bueno, creo que no llegas nunca, digamos, o sea, nunca terminás de llegar a algún lado. Lo importante es esto, es ir recordando los pasos, disfrutar, digamos, del camino, poder construir buenos vínculos con compañeros de trabajo, con clientes, con amigos, bueno, con referentes de la industria y demás. Y bueno, no guardar rencor, pero no olvidar tampoco quienes no te dieron nunca una mano y quienes sí te la dieron, por más que a lo largo del tiempo por ahí terminan desapareciendo, pero es ese famoso efecto mariposa donde, bueno, no cambiaría nada porque finalmente llegamos hasta acá. Entonces, y bueno, y también que eso, que las vueltas de la vida, esto es un camino, la vida es un camino largo, entonces, la vuelta de la vida te terminan reencontrando en los tecnologías. En Argentina sigue siendo chico, por más que hay muchas verticales, digamos, abiertas, nuevas y demás. En el rubro que estoy yo es particularmente chico, entonces se conocen mucha gente y
nada, me parece que eso es como los principales aprendizajes de este 15 años de emprender, que es un camino, vos lo sabés, lo hablamos siempre, es un camino hermoso, digamos, yo aliento a cualquiera que quiera, desde familiar hasta a conocido y desconocido, a emprender o a intentarlo al menos, no quedarse con las ganas. Eh, y a construir tu propio camino, a entender que no hay un camino dado, no hay una única forma de emprender, no tenés que pasar por el manual del camino emprendedor, y que no está mal, digamos, intentar hacer tu propio camino, al contrario. Y bueno, particularmente yo intenté eso. O sea, como intentamos construir una empresa con nuestra propia lógica, intentamos hacer nuestro camino. eh, por más que fuimos buscando inversiones, fuimos buscando bueno, contactos y un montón de cosas que a veces vas tratando o pensando que las necesitas sí o sí para poder sobrevivir, y después entendés que no y que por ahí podés construir otro camino distinto. Así que eso, un hermoso camino que continúa, digamos. O sea, Yo te lo voy a traducir. Mismo tipo, mejor bicicleta. No, yo, a ver, siempre me quedó grabado en el último año y medio una charla que tuve con él, vino mediante en su casa, que es la esencia de las personas, que me hizo recordar 13 años, no se lo dije esto, pero volví a mi casa, además de medio en pedo, emocionado, Mm. porque vos ves como tu amigo va progresando económicamente, su vida va cambiando económicamente, y nos sentamos en una mesa muy linda que tiene en el living, y me preguntó, vos, me dice gordo, no sé por qué, me dice, gordo, ¿vos qué harías? Y me contó una oferta millonaria que tenía para vender su compañía, ¿no? Habiendo logrado cosas que yo no logré, la esencia del tipo, ¿no? No le voy a chupar las medias porque no coincidimos en nada ideológicamente, muchas cosas no las vemos iguales, pero sí rescato su madera y su esencia. Un tipo que había hecho cosas que yo no pude hacer económicamente, profesionalmente, laboral, venía y me preguntaba, gordo, vos tengo esta situación, ¿vos qué harías? Y, y a mí volví emocionado, ¿no? Porque digo, hay veces que la gente gana, no sé, consigue una nota en Clarín y se siente 1.000 millones. realeza, 1.000 millones. ¿no? Y otro tipo que vos lo viste progresar de una manera maravillosa, hermosa, tiene la humildad de venir a preguntarte qué harías si te ofrecen X millones de dólares para comprar tu compañía. Bueno, los otros días me pasa exactamente lo mismo, pues él es muy reservado, sus logros no los cuenta mucho, es medio pelotudo, y uno tiene que andar mirando LinkedIn para enterarse de cuáles son los avances de su compañía. Entonces veo que la empresa había logrado la certificación B que es un hito importante. ¿Y cómo llegaste a eso y qué te motivó? bueno, Empresa B es una certificación, digamos, de empresas socioambientalmente responsables. Las empresas de tecnología, digamos, en general no buscan aplicar, digamos, ese tipo de certificaciones, porque no es como visible, muy visible, digamos, la capacidad de vincularse con proveedores locales, de tener una conciencia en la comunidad, digamos, obviamente de compensar, digamos, la huella de carbono. Eso muchas empresas sí lo hacen, sobre todo las grandes, pero no tanto las chicas. Eh, pero sí tiene mucho de equidad, digamos, dentro de la compañía, del acceso justo, digamos, a los puestos, digamos, jerárquicos, bueno, obviamente el balance, digamos, de género dentro de la compañía también. Y reunía mucho de los valores que nosotros empujamos cuando empezamos a construir Bukiala, que hicimos una empresa en la que, como todo emprendedor, te gustaría trabajar, Tal cual. y que tiene, digamos, tus valores personales impregnados. Eh, y reunía todo eso, pero además nos ayudaba a ordenar un poco toda esa información, bueno, para poder compartirla y homologarla, digamos, dentro de todos los que trabajamos ahí, y poder establecer ciertos objetivos también, que era algo que nos interesaba mucho. En el medio del proceso, Empresa B Internacional cambió, digamos, la metodología de certificación, entonces se apretaron como el cinturón, ¿no? Hubo una nota en
en el New York Times, donde medio los acusaban de greenwashing, digamos, o sea, de hacer campaña para hacer el lavado, digamos, de campañas verdes. Entonces ellos, con buen tino, digamos, apretaron un poco el cinturón en las certificaciones, lo cual hizo que nosotros tuviéramos casi que reempezar de nuevo. Pero bueno, después finalmente de un año y medio lo logramos, y son muy poquitas las empresas de tecnología, digamos, que hay, que son empresas B certificadas. Lo cual nos pone muy contentos haberlo logrado, principalmente por nosotros mismos. Y después porque hay muchas compañías que también buscan proveedores que se acoplen, digamos, a sus políticas de sostenibilidad. Y como nosotros, uno de nuestros pilares tiene que ver con la sostenibilidad del sistema de salud particularmente, bueno, es que la empresa también sea sostenible desde lo ambiental, desde la vinculación, digamos, con la comunidad y internamente también, nos parecía que reflejaba mucho de los valores. Así que nada, logramos ese hito interno, también muy interesante el proceso, y ahora formamos parte de una comunidad de todas empresas B certificadas, desde muchas empresas de textiles, muchas empresas de productos, digamos, industriales y demás. Que es muy interesante, bueno, entender las miradas de las distintas industrias hacia ese aporte. Bueno, y vincularte con gente también que está más o menos en la misma filosofía que vos en llevar adelante su empresa. Así que es muy, muy interesante. ¿Cuál es el futuro de Bukiala? ¿Quién pregunta algo? No, es que quería preguntar eso. Bueno, es una buena pregunta. Primero, crecer el mercado. Nosotros estamos ahora tratando de empujar mucho el mercado argentino, digamos, como principal mercado de desarrollo. Obviamente el mercado colombiano, donde tenemos una presencia fuerte y una marca muy fuerte. Y el mercado mexicano. Dimos nuestro primer paso en Estados Unidos, que es un mercado difícil, pero hay mucha oportunidad porque si bien están muy tecnificados, tecnológicamente están muy atrasados. Y este primer paso, bueno, nos da bastante aire. Y también estamos viendo, digamos, el mercado de los Emiratos Árabes, que es un mercado que se abrió, digamos, hace poco, por un cambio de regulación, digamos, muy similar a los cambios, digamos, que hemos vivido acá en los 90, digamos, y en los 90 también en Colombia, de regulación del mercado de la salud, para que puedan entrar muchas empresas a prestar servicios. Así que también estamos viendo ahí. Nada, mucha oportunidad para crecer, para seguir sacándole jugo al producto, y bueno, obviamente y tratando de mantener la innovación dentro de nuestra plataforma, con todo lo que tiene que ver ahora con la incorporación de inteligencia artificial, para, bueno, estar aprovechando, digamos, el momento, no solo económico que hay dando vueltas, sino también tecnológico. Así que ese es un poco el futuro que tenemos por delante. ¿Puedo seguir preguntando? Obvio. Bueno, vamos a hacer preguntas indiscretas y después vamos a pasar a otro tema. Te voy a contar una anécdota que tiene que ver con bicicleta, que ahora que dijeron que es muy divertida. Bueno, en ese momento de esta charla del intento de compra, Pepe se había fijado un número que no vamos a decir, ¿no? Como para vender su compañía. Si llega a tal número, ¿ese número ya pasó los 100 millones? ¿Pepe subió o está ahí? Siempre el emprendedor quiere ponerle el tachito arriba del auto, ¿viste? Y sacarle todo, no solo lo que vale el auto, sino el recuerdo y todos los viajes que viviste con tu abuelo, con tu papá, con todos los que pisaron ese tapizado. No, los números como todo paso dentro de un emprendimiento, vender una compañía es un gran aprendizaje. O sea, saber ponerle precio a lo que vendés primero como producto, y después ponerle precio a lo que construiste como equipo, como marca, como producto en sí, como los clientes que tenés. Todo eso intangible que hay dando vuelta, que tiene que ver solo con un balance, una facturación y un retorno, digamos, posible de una inversión, es muy difícil de que cumpla, digamos, con tu expectativa, y de que el otro entienda, digamos, que eso es un valor real en el mercado. Entonces, los números siempre arrancas de arriba para abajo, digamos, como siendo chiquito. Pepe, te corto. ¿Puede ser que la certificación esta te ayuda a darle algún valor a ese intangible? Sí, te ayuda. Todo lo que tiene que ver con certificaciones. Ahora estamos cursando otra para certificaciones de seguridad. Digamos, todas las certificaciones
le te ponen ayuda. valor de alguna manera a las Exactamente. cosas que al principio eran intangibles en cuanto a política de empresa, Sí. cultura empresarial. Exacto. Sí, le agregan valor desde muchos lados, no solo desde el acceso a múltiples servicios clientes que podrías acceder, porque sí o sí necesitas tener algún tipo de política, digamos, como lo es en las políticas de empresa B, sino, digamos, bueno, que también habla de un tipo de empresa que ciertos fondos quieren adquirir Perfecto. o ciertas compañías quieren adquirir. Entonces, ya te perfila, digamos, de cierta manera. ¿Hoy Bukiala es capital 100% de sus dos fundadores Sí. o tuvo inversión? No, 100% autogestiva de sus dos fundadores. ¿Se puede llegar a armar una empresa internacional sin un peso de inversores? ¿El camino que vos elegiste? Redunda la pregunta. Sí, sí, yo creo que se puede, obviamente. Todo depende un poco de, a veces vemos esas historias de capitalización de compañías de, no sé, 3 4 años y que las venden en 20.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares, como la que se compró Google ahora hace poco. Son muchas excepciones, digamos. La mayoría de las adquisiciones, los M&A son empresas chicas, digamos. Hay muchos fondos incluso que compran y acumulan empresas en pools de empresas de verticales, digamos, porque buscan las compañías por rentabilidad. Yo creo que depende un poco siempre de la estrategia que cada uno tenga en su cabeza en el armado de la compañía. Hoy te puedo decir, tenés que tener una estrategia. Cuando empecé no tenía ninguna estrategia de nada, no sabía, no entendía ni qué era emprender, casi que lo puse en Google, no sabía lo que era un plan de negocio, lo puse en Google, y así fue como arranqué. Hoy te podría decir que sí es importante tratar de pensar, digamos, una estrategia de crecimiento de la empresa, si vas a vender a tus clientes, si vas a crecer, digamos, por capitalización, por inversión, digamos, o sea, cómo pensás, digamos, que podrías desarrollar la empresa. Eh, y eso te va guiando un poco a los caminos, ¿no? O sea, no sé, hay muchas empresas en Argentina que se fundaron con inversión y no llegaron a desarrollar el mercado y tienen que terminar rajando gente o achicándose. Bueno, hay muchas, digamos, no hace falta ni siquiera ponerle nombres. Y hay muchos otros que enfocándote en el producto, en la facturación, bueno, sos un poco más resiliente a los vaivenes, digamos, de la economía global, ya ni siquiera te diría economía argentina. Tener ahora devaluaciones en todos los países, tener devaluación en Argentina, cambio de gobierno allá, acá. Y cuando saltás fuera de tus fronteras, ya te enfrentás a una pila de nuevos problemas. Eh, y bueno, tenés que estar lo más preparado posible, lo más solvente que puedas posible para eso. Eh, y nada, yo creo que se puede. La conclusión es que sí. Por ahí te lleva más tiempo. Lo importante es tratar de disfrutar el camino y no desesperar, siempre y cuando obviamente puedas facturar o si tenés que... Yo mucho tiempo trabajé de dos cosas, digamos, no es que de un día para otro me levanté y dije, ah, qué bueno, voy a empezar a emprender. Yo no nací en una familia emprendedora, no nací en papás que me bancaron mi emprendimiento. Trabajo desde que tengo 17 años y eh, nada, es todo, digamos, a pulmón, como decimos en Argentina. Quiero ver si tenés las bolas de decirme acá, A ver. frente a la cámara, Caramba. así, acá en este momento. ¿Voy a ver a Bukiala ser un unicornio o no? No, no, yo no aspiro por lo menos a eso. O sea, sí que sea, o sea, si algún día, digamos, la empresa se vende, digamos, que sea una oportunidad para muchos. O sea, no solo para los que lo fundamos y demás, sino para todos los que vienen, digamos, siendo parte también de este proceso. Avísanos para comprar acciones. Dale. No te vende una acción, pero ni aunque lo mates. No, pero que sea sí me gustaría que tenga un propósito, digamos, superador. O sea, que hoy veamos eh, que la venta la compañía crezca, digamos, por una venta, porque nosotros estamos siendo el límite, digamos, que tiene la empresa. Por falencias, digamos, que tenemos todos, digamos, en un montón de cosas. Eh, pero, pero creo que también, o sea, esos títulos, digamos, nos terminan condicionando muchas veces, ¿no? O sea, yo he visto y participado
montones de lugares donde viene el próximo unicornio, está el unicornio, sigue el unicornio, y no llega ni a caballo de calecita y tampoco está mal, digamos. O sea, ¿En qué momento del emprendimiento diste el salto para ser hoy empresario? Y habrá sido, bueno, por mucho tiempo fuimos 6 7 personas, digamos. O sea, después en un momento necesitamos crecer. Ahora, 4 o 5 años atrás, no recuerdo justo, pero donde nos dábamos cuenta que el problema era que no estábamos contratando gente. Y por eso no estábamos No estaban escalando. no estábamos escalando porque no estábamos teniendo más gente. Eh, y, mm, y ahí empezó un proceso donde por ahí sumábamos 5 o 6 personas por... ¿Tu proceso empezó acá o empezó en Colombia? No, empezó acá. Empezó acá a crecer el equipo acá, con ese crecimiento, digamos, más federal que tuvimos. Y después, por una oportunidad, digamos, de talento, empezamos a contratar para todo el equipo de operaciones, digamos, gente en Colombia, que tenemos un equipazo allá. Y bueno, siguió creciendo ya. Ahora tenemos también equipo de desarrollo, digamos. Nada, empezás a entender cómo es la dinámica del mercado laboral y cómo son los perfiles y podés animarte, digamos, a contratar allá también. Y bueno, tenés también la dinámica de trabajo armada así. Eh, Son 2 horas de diferencia horaria, digamos, Sí. es poco, digamos, esas cosas también influyen. Eh, y, y bueno, empezamos más o menos hace eso, 4 años atrás más o menos, en el salto grande, digamos, de crecimiento de gente. Y la idea es tener equipo en México, tener equipo en Estados Unidos, o sea, ir creciendo en regiones y también en equipos en esas regiones, o poder seguir manteniendo todo desde Sí. un local más. Depende más un poco de acá. la demanda particularmente de los clientes. Sobre todo lo que más te condiciona es el uso horario. Sí. El uso horario cuando vos tenés que dar soporte en una operación, no sé, alguien que está por ahí tiene un call center para dar turnos y trabajan con tu herramienta y atienden hasta las 10 11 de la noche o 12 de la noche por ahí. Si están en India, digamos, sus 12, Sí, digamos, sí, de la son las noche. 3 de la mañana Claro, nuestra. exactamente. Necesitas dormir en algún momento. Claro, exactamente. Yo he trabajado con gente de allá y ahí te estás acostando y ellos te están mandando un mail que dice buen día. Y decís, oh, ya me cuesto con la cabeza pensando que este tipo no le voy a poder responder ahora. Pero los usos horarios te condicionan. Obviamente la regionalización del producto te puede condicionar, el idioma o algo particular. Entonces, eso sí puede hacer que convenga tener un equipo localmente ahí. Si no, cuantos menos países tengas, todo es más fácil. Obvio, La operación más es más fácil, los sueldos los pagas más fácil, el flujo de caja lo manejas más fácil, y funciona mejor. Por ahora, solo equipo de ventas locales, digamos. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a otra etapa brevemente para terminar con otra etapa del invitado de hoy. Decirles que yo acudí cuando decidí armar la unión de emprendedores a 2 o 3 personas. Gracias a Dios tengo a los 2 en la mesa que sin ningún tipo de restricción, de hecho no son amigos, ellos no podrían serlo amigos y no lo son, sin ningún tipo de restricción. Tenemos una enemistad muy profesa porque él no come harinas. Él es diabético. Claro, exactamente. Él es Él diabético. es diabético y no chicos. come harinas. Es un tema gastronómico el nuestro. Ahora yo me pongo del lado correcto. Y siempre que necesitamos algo en la Unión de Emprendedores, sea lo que sea, Pepe y el Guiso siempre están ahí apoyando y ayudando y acompañando, a veces sin compartir lo que se hace, ¿no? En muchos casos. Y eso, la verdad que te da una responsabilidad. Yo quiero decir que el gesto más maricón que le conozco a Pepe hace asados encamados. Pero bueno. Ay, chicos, ¿ustedes por qué no tienen un acamado? Solo porque no tenemos un camado. Sí, O sea, estas es cosas. envidia pura, chicos. falta de Totalmente. tecnología. Si tuvieran un acamado, lo harían en el acamado, chicos. Sí, sépanlo. También le echan parrilla, igual. Se queja de sí, lleno, ¿no? bueno, yo se lo Encima hago. que le hago asado. Yo se Sí, lo hago arriba de sí, una sí, chapa sí, con quiero 2 decir, ladrillos, quiero pero decir. si tuviera un acamado, Bueno. ya estoy. Así que, queridos colegas emprendedores, puedo dar fe que
este pibe, que era un pendejo divino, lleno de sueños, enojado porque lo bardeaban en las charlas de emprendedores, se presentaban, era todo el tipo siguió creyendo en su idea, en su potencial. Puedo dar fe que se rompió el lomo laburando, y la sacó adelante. Así que si hay alguien que nos sirve a todos los emprendedores como un ejemplo positivo, es lo que ha hecho Pepe. Y el año pasado yo estaba iniciando Asnabur, ¿no? Y ahí viene la segunda parte de la charla. Habíamos lanzado una croissantería y café con la iniciativa de ser café a la prensa francesa, y yo no sabía de prensa francesa. Y habíamos abierto el negocio. Entonces, Tuvimos consultas de cómo se decía en francés en ese momento. A mí me llamó para preguntarme cómo se dice en francés. Le digo, ni idea. aquí hizo, ¿cómo se dice? Croissant. Más o menos. Croissant. Estamos en esos. Croissant. Y a Pepe de cómo se hace el café, porque no sé si ustedes saben que el chico es un experto en temas de café. Y todo esto viene porque ahora hay un nuevo emprendimiento de Pepín. ¿Querés contarnos algo o qué? Estamos El nuevo tímidamente emprendimiento son comenzando. 5 millones de toneladas al año en Argentina, ¿eh? Aclaro. Yo quiero tostar eso, ahí. eso es lo que consume el mercado. Ahora nos va a contar él. Yo quiero tostar ahí, Ahí estamos con Ale García del Río y con Nico, otro amigo, también arrancando un emprendimiento fuera de lo digital, que es algo también novedoso para mí. Yo soy licenciado en informática, toda mi vida trabajé en digital, y se me dio la oportunidad de participar en algo que es tangible, que está pegado a la tierra, lo cual me pone muy contento. Además de que me encanta el café, digamos, también de tanto, hace 9 años ya que viajo frecuentemente a Colombia y tanto visitar allá, bueno, me hice muy, muy fanático de eso. Encontramos ahí en la industria la oportunidad de sembrar café, así que estamos ahí en pleno proceso, entre Salta y Misiones Mira vos. para empezar Mira. a sembrar café. Caramba, Guiso, ¿cómo vas a empezar Él tiene una plantar planta, café? ¿eh? Yo tengo 2 plantas de café que dan 1,5 kilos cada una por año. Sí. En Salta. Y café de especialidad. El café empezó, digamos, a destropicalizarse, digamos, por el cambio climático. Se extendieron las barreras de siembra. De hecho, en el eje más central, digamos, de trópico hay mucho problema de rinde. Brasil tiene muchos problemas de rinde, que es el mayor productor de café del mundo. Y bueno, y Argentina le compra mucho café, digamos, sobre todo el café comercial. Y bueno, tenéis oportunidad de plantar variedades de café de especialidad. Acá en las cafeterías, estamos en zona Palermo, están... Sí, 3 por cuadra. Exactamente, 3 por cuadra, en el Parripollo del Padel y ahora las cafeterías de especialidad. Pero más allá de eso, hay una cultura, digamos, cafetera, digamos, en Argentina que va mejorando gracias a la penetración de las cafeterías de especialidad, y el consumidor cada vez exige mejor café. ¿Irían con arbusto o con qué? No, tenemos 7 variedades. Tenemos Tabí, tenemos Geisha, tenemos Robusta, y bueno, tenemos otras más no tan conocidas, pero sí. Así que estamos ahora en pleno proceso de germinado y de locación de dónde vamos a plantar. Y armándolo, digamos, desde una experiencia distinta, porque bueno, 2 de los 3 ya hemos tenido emprendimientos. Ale García del Río, bueno, también es amigo de acá de la casa. Hemos pasado, digamos, por estos 15 años de experiencia, y bueno, podemos ser un poco más efectivos en el uso de nuestro tiempo, que eso es algo importante, y bueno, y aprovechar un poco esa experiencia. Y nada, estamos ahí disfrutando el proceso también. Bueno, quiero decirles que tengo el honor de chupetearme los vinos que pagan Pepe y Ale García del Río, que siempre me acuerdo de la botella de ¿cómo es? Monchelona, ¿cómo es? No. No. No, era el vino, el de Ale. El de la película. Sí. Vino Chateau ya. Montelena o algo por el estilo. De repente veo una botella así, me recordé la película que se había hecho, que fue el primer vino de California que gana un campeonato mundial en Francia. Y había tirado una botellita ahí. Ese fue Ale. Alejandro. Sí, Así sí, que sí. bueno. Lo traía. Pepín, bueno, una alegría recibirte.
Bueno, Yo muchas creo gracias que, por yo la creo que invitación. tenés que apoyarme mucho más todavía. Creo que es necesario que no me cuestiones tanto. No, Creo que ideológicamente no estamos tan lejos. Y si estamos lejos, yo tengo razón. circulemos por la ancha avenida del medio. Yo estoy diría. más para que nos haga de contrapeso a vos y a mí, que estamos en otras antípodas Claro. ideológicas por momentos que no son siempre, son algunos momentos de la Unión. Yo creo Y que está le muy hace bien. Y le nos hace bien a claro, todos. que haya un ancla del otro lado Que para. haya un debate. Claro, exactamente. A mí me divierte mucho ver los esfuerzos que hace Pepe para no mandarme a cagar con mis ideas cuando me tiene que decir, no, porque gordo soy. Amigo, sabes que te quiero, muy orgulloso de vos. Tenés el rol de familia, así que la verdad me beneficio mucho con tu éxito yendo a morfar y a chupetear, así que sigas triunfando. No, no, la verdad que no es fácil contar y encontrar historias de esos emprendedores que fuera de la caja, fuera de lo que se denomina ecosistema en Argentina, y fuera de seguir el librito, el método y el concurso hayan logrado todas las cosas que vos has logrado y que no hayas perdido tu esencia de continuar hacia adelante, defendiendo tus ideales y tu proyecto empresarial. Así que siempre tenía pendiente invitarte. Hoy digo, le voy a invitar ayer o anteayer, le pregunto a los chicos si me dan permiso para invitarte. Me dijeron, bueno, si no hay Y no otro. queda otra. Si no hay otro. Tú pues no sabíamos lo del café, si no te hubiera sido el primer invitado. Claro. Acá somos todos cafeteros. Exacto. Eso habla de mi reserva. Lo único que tenemos Es un eso. problemita con los baristas, necesitamos 10 grados más el café. Ah. Eso de recibir el café frío. Eso es la Temperatura leche. barista, no, chicos, por Dios. Ah, Sí, yo me- estoy sí. cada vez más agüita de paraguas y más livianito y no tan caliente. Estoy no. transitando ese sendero. Si me permiten mantener el chivo, el libro Fuerza Emprendedora, financiado, impreso e invertido por nuestro querido amigo Germán Echeverría, de Autores Argentinos, que con un... Mañana viernes. Mañana viernes, 18 horas, en la Feria del Libro, el señor Rodolfo Llanos firma autógrafos en los libros que escribió. autógrafos y dedicatorias, vayan. Fundamentalmente, no solamente por mí, que me gustaría que muchos lean este libro, que no tiene verdades relevadas, sino que es con una pasada en limpio de diferentes caminos que hemos recorrido los emprendedores y que se escuchen otras voces de otras personas, con los éxitos y con los fracasos. Está el caso de Pepe mencionado aquí, está el caso de Uber, está puesto aquí también. A ver quién más está. Sí, hay una foto mía con... Está el caso. En paños menores. María Gabriela Tomasoni, alias, que no fue a la presentación. ¿Te acordás que no fue? Por eso quería ver si estaba en el libro y no Yo la- tampoco fui. No me mires a mí que no tampoco fue fui. la presentación del libro, pero compró el libro. Eso es importante. Y lo tiene firmado. Y lo tiene firmado. Bueno, los tres señores de esta mesa están en este libro, que son gente que a mí me ha inspirado, que me muestran, muchas veces yo los uso para ver aciertos y errores personales, y me pareció importante contar las historias de su vida y sus avances, así que compren el libro. Germán tiene que recuperar la inversión, les pido por favor, compren el libro. Autores de Argentina, la Fuerza Emprendedora, y después, algún día, después de que él recupere la inversión, por favor, aspiraremos a ganar dinero como autor. Claro. Pero el libro trata simplemente de las bases del emprendedorismo. No hay consejos, no hay autobombos, no hablo en nada del libro de mis pavadas, ni de mis logros, ni de mis fracasos, simplemente hablo de otros emprendedores y que para cualquiera que esté empezando su camino le va a poder servir. Mañana, 18 horas, Feria del Libro, allí estaremos. Pepín, palabras de despedida. Bueno, primero agradecerles por la invitación. Me encantan el espacio que están armando. Nada, un mensaje para todos. Emprender es un camino colectivo, digamos. Ya sea porque tenés un socio o no, digamos, tenés que buscar quienes te apoyen, digamos, en tu camino. Solo y tu alma no vas a poder. Es una montaña rusa de emociones, más allá del fin económico que uno pueda perseguir o el fin que uno desee, digamos, en su emprendimiento. Bukeala es una construcción colectiva de mi socio, Juan Ignacio, de Mariano en su momento, de todos los que
fueron y son parte hoy del equipo de Bukeala, de todas nuestras familias que apoyaban cuando no teníamos ni 2,50 pesos, cuando apostábamos a vivir de un solo sueldo de mi compañera o de la mujer de Juan o de tu viejo que te decía, bueno, yo te pago la tarjeta y después me la devolvés, y así hasta que pudiste acomodarte. Toda esa red, digamos, es muy necesaria para un emprendimiento. A veces no lo sabemos hasta que empezamos, pensamos que nos tiramos al vacío y te das cuenta que ahí encontrás quienes te contienen. Y escucharse a uno también es importante, o sea, respetar los propios tiempos de descanso, de actividades, de actividad física, salud mental, digamos, del emprendedor. Es algo que a mí siempre me gusta, digamos, leer y escribir, porque es muy necesario, digamos, cuidarnos también a nosotros. Si no estamos bien, no vamos a poder llevar adelante ningún tipo de emprendimiento. Y nada, agradecerles de vuelta por el espacio. A vos. María Gabriela Tomasoni, alias Mamá Construye. Pepe lo pueden encontrar PM Sebasco en Twitter, si no me equivoco. Sí. Pedro Martínez Sebasco en LinkedIn. Y en Instagram tenés tu red personal, ¿no tenés algo más? Es más familiar, La de ¿no? Bukeala, La de- @Bukeala, pueden seguirnos ahí para ver lo que hacemos. Los que estén buscando empleo para trabajar en una empresa seria que cuida a su gente en el área de sistemas, pueden mandar a Bukeala con el asunto Pepe, yo te conozco, que van a saber que miraron el programa y que quizás sean tenidos en cuenta en un futuro muy cercano laboral. Me encanta conocer emprendedores diferentes, de diferentes rubros, y ver que el conocimiento tiene un gran futuro en todo lo que es tecnología y emprendimientos. Hace muchos años cuando hacía tecnología, este tipo de emprendimientos que eran cosas que recién nacían, ustedes se van a reír, pero cuando yo conocí a la gente de Mercado Libre era la idea de tener un espacio de remates muy chiquitito y bueno, hoy es un monstruo y, y me gustan estas experiencias, ¿no? De gente que la rema y sale adelante y se pone objetivos y lo supera y no se queda en ese, sino que sigue buscando el próximo. La verdad, Te quiero corregir, él no salió adelante. lo empujaron. Este triunfó ya. Diferente. Déjalo en paz, tiene que volver al barrio. Nada, Pepe, la verdad es siempre es un gusto hablar con vos. Como siempre dijimos, es bueno tener tu otra visión de las cosas que no siempre es parecida a una y siempre es enriquecedora. Y bienvenido al mundo de la producción física. La verdad me emociona mucho lo que estás haciendo. Y en Salta. En Salta, Tu Salta natal. espero poder ayudarte en lo que necesites. Dale. Me emociona mucho, pues es un proyecto que con mi hermano lo charlamos mucho y son esas ideas que uno tiene y no siempre concreta, y es muy lindo ver que otros las tienen también y las llevan a punto. Así que para que lo que necesites, aunque sea si me necesitas de chofer, estoy. Dale, gracias. Yo voy a decir Yo puedo ir a que catar que café, soy nada un más. gran hurtador de ideas. Sí. Voy a decir lo siguiente. Pepe tenía la idea de hacer una cafetería, la hice yo. Vos tenías la idea de una plantación de café, la hizo él. Pepe. Así que Así funciona la Unión de Emprendedores. así funciona la Unión de Emprendedores. Muy bien, Así muy que Inspirándonos. Por supuesto, las com- ideas todo el mundo tiene, lo Claro. importante es el que las lleva a cabo. no quiero pasar, terminar este programa sin decir que Asnabur Café debería recibir una beca eterna de café una vez que la plantación esté dando resultado. La Azucrería tiene una mermelada de café que nunca hicimos, que vos la probaste. Es buena. Es buena también, puede ser hecha con el café de Pepe. Queridos amigos, emprender tiene sus dificultades. El emprendedor viene de diferentes lugares. Vas a encontrar el que viene de la escuela pública, agropecuaria o del lugar más pobre de la Argentina, y vas a encontrar aquel que pudo venir del colegio más sofisticado, bilingüe y del más alto poder adquisitivo. Siempre digo lo mismo, conozco a cientos de personas que en las mejores condiciones no supieron lograr los objetivos que se habían puesto, y aquellos que no tuvieron ninguna ayuda y partieron desde cero, solo con su esfuerzo, su determinación lograron y están logrando todas sus metas. Para mí Pepe es un ejemplo de eso, de alguien que separo mi amistad con él, que alguien que no cesó nunca en avanzar y se comprometió con el logro
desde los primeros momentos de su emprendimiento. Bukeala pasó de ser un pequeño indexador de restaurantes a ser una empresa que hoy tiene presencia, y esto lo digo sin humo, porque él es una persona que odia el humo a niveles de ultranza, que tiene presencia en varios países, doy fe, conozco, lo he visto progresar, lo he visto triunfar y lo seguiré viendo. El camino de él yo creo que recién está comenzando, y en todo lo que haga va a aplicar estos principios que tienen que ver con la superación, con el esfuerzo, con la capacitación y con armar equipo. Y no deja de ser una gran enseñanza para todos los argentinos, que nos cuesta muchísimo armar equipos y crecer hacia otros mercados. Preferimos ir a eventos donde decimos mentirosamente tengo 150 empleados y no te alcanza para cambiar la rueda de la bicicleta. Así que en esta nueva emisión de la número 11 de Sin Nombre, quise, porque lo invité y los chicos estuvieron de acuerdo, en traer un emprendedor que comenzó recontra archi bootstrapping y hoy está triunfando en varios mercados latinoamericanos y del mundo. Así que emprendan, emprendan y emprendan. Y una cosa, no hace falta chupar pijas para triunfar. No se olviden. Veníamos nunca. bien. Veníamos tan bien este Venía capítulo. La banquina se veía, pero la venía esquivando. Había tirado que- una mala palabra en un momento. Sabía que me iban a No habíamos metido la pata. recriminar por esta expresión, pero la audiencia siempre espera una palabra mía de aliento. Así que a triunfar, a superar los desafíos, y a los que todavía como yo no lo han logrado, a seguir intentándolo. Chau, 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 chau. ¿Dónde fue que quedaron la pasión y el deseo? Aquel brillo en los ojos